Primero que nada agradecerles por haber sido tan comprensivos con respecto a mi estado de salud, y permítanme levantarme y aplaudir por tener la oportunidad de ver todo esto adaptado, con esta calidad de animación, banda sonora y todo lo que conlleva detrás. Gracias Mappa, gracias Ufotable por darnos estos productos que son oro. Ya dados los respetos a estos capítulos de esta última temporada, pues vamos a comenzar con el video. Yo soy Mr. Honanime y sean bienvenidos a... Estos últimos capítulos de Shingeki a mi punto de vista han sido una obra maestra. Dejando a un lado la calidad de la animación, Mappa ha sabido colocar en escena perfectamente todos los acontecimientos que suceden en el manga, sabiendo transmitir y llevar al espectador hacia el mundo de Shingeki no Kyojin, tal y como lo hacía Wade años atrás, siendo el caso que en estos capítulos han sabido llevarnos de la mano y hacernos sentir lo que ellos quieren que sentamos, y como de a poco irnos preparando para la montaña de emociones que fue el capítulo 80. Finalmente sabemos quién es Ymir, cuáles son sus intenciones y cuál es su participación en toda esta historia. La verdad con respecto a los titanes finalmente fue revelada para el público, abriendo paso finalmente al arco final de toda esta historia, y con ello se vino una toma de decisiones por parte de nuestros personajes. Llegó la hora de decidir tanto para los personajes como para el espectador de quién es el enemigo realmente, y he de decir que estoy dentrísimo de la historia. Lo único que resta por decir es dar las pautas para que vean cómo me voy a mover en este video. Primero que nada, a comparación con los anteriores análisis que yo hice, este video no va a tener un resumen. Lo que haré será tomar los puntos importantes de los 3 capítulos que me he perdido en estas últimas semanas. Las analizaré lo mejor que pueda y daré mi opinión sobre ello. Dadas las pautas también voy a intentar analizar y dar el mensaje que intenta transmitir el autor en su obra. Dicho lo esencial, ¡comencemos! Este capítulo para mí creo que es el de lejos el que más impacta, dándonos el mejor plot twist en la historia del anime, y respondiéndonos tal vez una de las más grandes incógnitas que tiene la serie. Pero aún así es demasiado complicado entenderle cómo funciona el poder del titán fundador, pero antes de eso creo que necesitan un poquito de contexto. Como ustedes recordarán, sé que entre comillas estaba intentando curar a Eren del lavado de cerebro que le dio Grisha, su padre. Y es así, con ayuda del poder de Ymir, viajan a las memorias que tiene el padre de Eren, para que sé que pueda mostrarle a su hermano lo mierda que era su padre. Y que fue él el que incitó a Eren a que haga todo lo que está haciendo actualmente en la serie. Aquí se nos da nuestra pequeña gran revelación, y es que Grisha no lavó de ninguna manera la cabeza de Eren. Esto es algo que impacta a Seke porque este no es el padre que él conoció. Y tiene todo el sentido del mundo. Después de lo que vivió Grisha, él aprendió a que tiene que cuidar de su familia y no ser la mierda de persona que fue anteriormente, todo cegado por una ira ciega hacia los marleyanos y su causa. Mientras todo esto pasaba sucede la segunda pequeña gran revelación, y es que Grisha por un momento ve a Seke. ¿Cómo es esto posible? Y aquí es cuando comienza toda la follada mental que nos va a pegar este capítulo. Miren, a como lo entiendo yo, el presente, el pasado y el futuro en esta obra pasan al mismo tiempo. O en este caso el tema del tiempo es algo irrelevante para los titanes que están efectuando todo lo que sucede en el pasado. Es decir, en este caso los involucrados son Seke y Eren, o específicamente el titán de ataque, el titán fundador y alguien de la sangre real. Pero antes tengo que aclarar algo un poquito más específico. En Shingeki no Kyojin no existen los viajes en el tiempo. No hay que tomar las riendas por ese camino. En cierta manera esto lo veo más como un bucle de memorias a causa del titán de ataque y el titán fundador. Cosa que de cierta manera se me confirma porque más adelante en el capítulo están los 3 involucrados que yo mencioné anteriormente. El titán de ataque, el titán fundador y alguien de la sangre real. Y todos ellos siendo partícipes en algo que es fundamental para la historia, que es cuando Grisha, el padre de Eren y Seke, roba el titán fundador de la familia real. O sea, el bucle se cierra y comienza cuando Grisha roba el titán fundador. Cosa que es dicha por el mismo Eren en ese mismo capítulo, en esa misma escena. Y es así como se fortalece la teoría, porque acto seguido se nos muestra el momento exacto en cuanto Eren ve todo lo que va a pasar en un futuro. O sea, cuando conecta con los caminos, cuando besa la mano de historia. Y aquí es cuando debo hacer otro paréntesis. A mi punto de vista, Eren no vio todo lo que va a pasar a un futuro. Él lo único que vio fue el momento cuando se encuentra con Grisha y Seke en la cámara real. Él presenció de primera mano todo lo que hizo su padre.
pero él lo vio desde sus propias perspectivas, desde sus propios ojos. Es decir, él se vio a sí mismo con los ojos de Grisha. Y es por eso que en los anteriores capítulos no teníamos ni idea de lo que estaba haciendo Eren, porque de la misma manera Eren no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Él, por así decirlo, solo estaba tirando patadas al aire. Él sabía que no le iba a pasar nada hasta el momento en el que se encuentre con Zeke, Grisha y la familia real en la cámara. Es por eso que fue tan imprudente al atacar al ejército marleyano cuando lo recomendable hubiera sido escapar. Es por eso que él aceptó los planes de Zeke, y es por eso que al principio del capítulo él se encontraba desconcertado, pero al momento en que se dio cuenta de que las memorias están conectadas, decidió tomar riendas sobre el asunto y llevar a Zeke hacia la cámara real. Sí, lo sé, es bastante complejo, pero una vez que lo entiendes, déjame decirte que... sí, sigue siendo bastante complejo. Pero he de decir que hay algo que no me termina de cuadrar bien. No sé, como que algo falta, alguna pieza importante en este tablero que se llama Shingeki no Kyojin. Y adelantándonos al final de este capítulo, podemos ver a Zeke completamente traumatizado por lo que acaba de hacer Eren. Eren incitó a su padre a matar a los niños, cosa que Grisha no iba a hacer. ¿Cómo podría hacerlo? Era doctor. Los doctores se dedican a salvar vidas, no a matarlas. Y es precisamente en el final del capítulo donde podemos ver las piezas que todavía no cuadran en su totalidad. ¿Por qué Grisha pudo ver a Zeke? ¿Por qué pudo abrazarlo, tocarlo? Si nos ponemos a fijar bien un poquito más a un futuro, vemos que Eren está atrás de Grisha. O sea que podría decirse de que Grisha está viendo a Zeke con los ojos de Eren y está abrazando posiblemente al aire, aunque esos ya son simples teorías mías. Y también, y para finalizar con este capítulo 79, voy a resaltar un poquito las expresiones que tiene Eren. Un ejemplo se podría decir cuando acaba de traumatizar a Grisha de cierta manera, se lo ve triste, o cuando va a mi casa se lo ve nostálgico, se lo ve triste, que son expresiones sutiles para decirnos que Eren no es exactamente lo que se nos está pintando en la serie que es. Y que todavía no desvelamos completamente todas las intenciones y el popurrí de emociones que tiene Eren, nuestro protagonista de la obra. Este capítulo sin duda es uno de los más tristes que tiene la serie. Y no podría ser menos, estamos hablando de los actos humanos que causaron todo el poder de los titanes. Y sí, a toda esta morralla de lo que sucede en este capítulo llamo actos humanos. Porque seamos sinceros, actualmente solo un humano es capaz de hacer tales atrocidades. Sinceramente, a mi humilde opinión, somos una raza detestable, y este capítulo es la representación de todo ello. Finalmente conocemos la historia jamás contada en la serie. Una historia que, como muchas otras en Shingeki no Kyojin, se trata sobre tragedia y venganza. Una historia que nos relata finalmente el origen de los titanes, el origen del titán fundador y de su portadora, Ymir, y también el origen del conflicto entre los eldianos y marleyanos, que al parecer lleva siglos gestándose. Como dije, voy a hablar cosas muy puntuales con respecto a los capítulos. Y en este caso, más que un mini relato de la historia de lo que sucede con Ymir, creo que lo mejor será hablar del tema psicológico que está enrollado en todo este capítulo. O sea, el tema de la tragedia humana. Para aquellos que ya vieron el capítulo deben saber de lo que estoy intentando hablar. El capítulo es una viva representación de los actos viscerales que puede hacer el ser humano. Todo esto comenzando con la conquista de un pueblo pobre, el pueblo de Ymir, siendo secuestrados, tratados de esclavos y cortándoles la lengua. Básicamente les arrebataron todo, toda su humanidad. Y aquí a mi manera de ver la pregunta es esta: ¿hasta qué punto son capaces de avanzar los humanos para conseguir poder? En esa época, ¿qué tan rota tenía que estar en la humanidad para ver todo esto como algo humanitario? Ahí en esa época solo se vivía la ley del más fuerte, y era sobrevives tú o sobrevivo yo. El asunto es que Ymir, en un acto tal vez de descuido, deja escapar a unos cerdos, que para la época en la que se nos está narrando la historia eso era algo muy importante y vital para la población. Y como dije anteriormente, era la ley del más fuerte, y la mayoría de las personas no iban a sacrificar su vida por el bien de una niña. La acusaron a ella escapando sin fuerzas de los soldados del rey Frist. Lastimada y al borde de la muerte llega hasta una cueva, y ahí es cuando se consigue con el poder titán. Y ahí va, aquí muchos piensan que todo esto del poder titán es una morrada, es una cagada y que no se entiende un culo. Y en parte tienen razón, pero hay que tomar en cuenta una cosa: todo esto es fantasía. De la misma manera en la que lees un libro fantástico de criaturas mitológicas, con dragones, hadas y tanta pesca, todo eso es fantasía. No existe, pero tú te lo crees. Y de la misma manera, desde un inicio, el hecho de que se crea materia de la nada no es algo muy razonable. Pero para no embrollarme mucho, se encuentran con una especie de bicho raro que se toma la columna de Ymir y se fusionan para crear al primer titán, al titán fundador. Y es en ese entonces, y solo en ese entonces, cuando se comienza la historia. Una historia repleta de conflictos y malas acciones. Ymir fue esclavizada y tratada como un objeto. Le arrebataron la libertad y con su poder atacaron a Marley.
lo cual nos demuestra que el conflicto entre eldianos y marleyanos lleva cientos y cientos de años en ejecución, lo cual a mi manera de ver es un dato súper importante para entender todas las acciones que toman nuestros protagonistas mucho más adelante. El rey Fritz toma como esposa a Ymir y junto a ella tienen a 3 hijas, Shinna, Rosa y María, exacto, los nombres de las murallas. Aquí lo más resaltable a mi manera de ver es cómo Ymir no pudo vivir su vida en su totalidad. Ymir en todo su accionar había un porqué, y el porqué era servir al rey Fritz. Y por esa misma falta de libertad es porque ella sacrifica su vida, y lo gracioso es que ni en la muerte pudo ser libre. El rey Fritz obliga a comer a sus hijas el cuerpo de su madre para obtener el poder titán, lo cual nos explica de cierta manera de dónde provienen los otros titanes. Son descendientes de una cadena de canibalismo de parte de los eldianos, finalmente mostrándonos cómo Ymir es la creadora de los titanes de la muralla, trabajando y siendo esclava incluso después de su muerte, cosa que Eren no se corta y se lo hace saber. Finalmente apela a su lado más humano, y sus deseos primitivos finalmente explotan. Comienza el retumbar. Miren, a mi manera de ver, los humanos son una maraña de complejidad. Somos una mezcolanza de emociones y pensamientos. Pero también hay algo que es súper seguro que hacemos los humanos, y es normalmente tomar decisiones en base al sentir. Eso es algo que nos ha caracterizado en toda nuestra existencia en la Tierra. Y de todas las decisiones que nosotros tomamos en base a nuestras sensaciones y sentimientos, las que son por odio, ira o amor particularmente son las más peligrosas. Solo tenemos que fijarnos a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces no hemos visto en la televisión o en las noticias algún crimen de odio o algún crimen de amor? Somos esclavos de nuestros impulsos, eso es algo que la madre naturaleza no fue capaz de quitar. El hecho de tener una mejor materia gris que el resto de las criaturas en la Tierra no nos hace dueños y señores de nuestro sentir. En muchas ocasiones tomamos decisiones en base a eso y sin darnos cuenta. Pero para no embrollarme más les hago una pregunta. ¿Qué es lo principalmente que se destaca en la obra? ¿El poder de los titanes? ¿La historia muy bien hilada? ¿Las waifus? No, lo que realmente destaca en la obra es cómo se identifica al ser humano. Isayama ha sabido representar perfectamente todas las fases que tiene un ser humano. Y eso a mi manera de ver es lo que hace relucir la obra. Y es lo que siempre ha hecho relucir a Shingeki no Kyojin. Y ya para terminar, Eren con el poder del titán fundador, invoca a todos los eldianos. Y les dice algo que es muy interesante para analizar. Básicamente informa que todas las naciones están en contra de ellos y que solo existen 2 opciones, que es matar o morir. Y aquí viene la gran controversia, ¿estar a favor o no de un genocidio masivo? Obviamente mirándolo desde el punto sentimental y empático hacia otros seres humanos, es algo imposible de pensar. Pero dejemos a un lado este concepto del genocidio masivo y enfoquémonos en que solo es una historia de ficción. Así que yo tengo una contrapropuesta para poder entender un poquito más el por qué Eren hace esto. Como dije anteriormente en el análisis del capítulo, la guerra entre marleyanos y eldianos lleva mucho tiempo gestándose. Por lo tanto, hay una cadena de odio mucho más extensa de lo que nosotros pensamos. Por lo tanto, la vía diplomática no es algo que se pueda hacer a la ligera. Habrá quienes sigan con el lavado de cerebro que le implantó Marley, y muchos más que genuinamente odian a los eldianos. Hay un concepto que toca Tanya en Yojo Senki, un anime isekai que si quieren lo analizo, que es: no subestimes el poder sentimental de tu oponente. El odio es un veneno que se expande y es muy difícil quitar. Entonces, como lo veo, las opciones diplomáticas es algo que es muy complicado de gestar, casi imposible. Y como ya sabemos, el segundo plan, que era que las futuras generaciones se encargaran de Marley, era algo imposible que acepte Eren. Él quiere que su familia, sus amigos, su pueblo, su ser amado, sigan con su vida y no tengan que enfrentar a Marley después de su muerte. Él quería que tengan la libertad de escoger si querer la paz o seguir en guerra. Es algo cruel, pero Eren está dispuesto a aceptar toda esa carga. ¿Qué más podía hacer? Las 2 vías disponibles en las cuales todos sobrevivían estaban completamente equivocadas. Es así con que finalmente el ataque hacia Marley y hacia todo el mundo es inminente. El retumbar ha comenzado, un retumbar que va a cambiar el mundo, que va a reiniciarlo desde cero. O no se sabe, o sea, esos ya son spoilers, así que yo no voy a decir nada. ¿Y qué puedo decir? Este capítulo es principalmente la reacción de los personajes a lo que está haciendo Eren, conjunto al debate moral que yo ya había explicado en el punto anterior. Pero dentro de todo lo tranquilo, entre comillas, que pudo ser este capítulo, pues hay muchas cosas a resaltar. Un ejemplo de esto sería el detalle importante de saber que Eren no tiene el poder absoluto dentro de lo que sería el poder de Ymir.
O sea, sé que Eren no es todopoderoso como se pintaba una vez él controlara al fundador. O tal vez incluso no sea Eren el que esté controlando al fundador. Este capítulo nos responde muchas otras preguntas, pero a su vez nos deja un mar entero de preguntas. Pero como lo llevo diciendo durante todo el video, voy a intentar enfocarme en lo principal o en lo que se me hace mucho más interesante de hablar. Para empezar y retomar lo que dije anteriormente, parece que Eren no tiene el control completo del titán fundador, no es omnipotente. Esto se demuestra al ver a los titanes puros atacar a los eldianos de la isla. ¿Y por qué harían eso si Eren tiene el poder sobre todos los titanes y el resto de los eldianos? Y como dije en mi teoría, posiblemente Eren no sea el que esté controlando todo el retumbar, o que de lo contrario no tenga el poder completo de Ymir. Esa, como muchas otras preguntas, son las que se nos quedan al momento de ver el capítulo. Por otro lado, Corny se desquicia y rapta a Falco. Bueno, es arco de relleno, así que pasemos a lo importante. Finalmente cierra el arco de personaje que tenía Gabi junto con Sasha, siendo Gabi la que rescata a la hermana de Sasha y la que lo odiaba a muerte, dando así una suerte de homenaje barra no sé qué para hacernos creer de que Gabi ha cambiado. Yo no me la creo, o sea, chingue su madre Gabi. Lo que sí voy a recalcar de esta escena es que normalmente Gabi siempre tiene sus Deus Ex Machina dentro de la serie, desde el momento en el que aparece para poder hacer avanzar al personaje, ¿no? Un ejemplo de ello es como correr con bombas desnuda por el campo de batalla sin que le peguen un tiro, o que casualmente hay una piedra y pueda darle de piedrazos a un guardia, supuestamente todo esto estaba custodiado, o sea, cosas de Gabi, cosas de Gabi. Lo que sí vuelvo y repito es que finalmente se cierra su arco como personaje. Finalmente ha hecho las paces consigo misma y con el ciclo de odio que ella abrió. Así que su amiga de la granja barra hermana de Sasha la perdona por lo que hizo y entiende la situación. Ella la salvó, ¿qué más podría hacer? Y finalmente se cierra ese ciclo de odio que se abrió justo cuando el personaje de Gabi mató a Sasha. Mientras tanto podemos ver muchos de los personajes que nosotros tanto queremos siendo asesinados en forma de titanes, algo muy trágico para la serie. Descansen en paz. Y finalmente viendo la cúspide de todo lo que llevamos viendo durante años en la serie, con nuestros protagonistas en lo alto a punto de matar al comandante Pixis, uno de los seres más influyentes dentro de la obra, para así darle su honrada despedida. De ahí ya lo último a recalcar en este capítulo creo que sería el título del mismo, Deshielo. ¿Qué quiere decir esto? En pocos términos quiere decir que todos los titanes que tengan una coraza o que se hayan endurecido de cierta manera, pues ya no lo van a estar. Se acabó el ciclo de los titanes que se puedan congelar, como el caso de Eren o como el caso de... ¡Ay, qué rico! Exacto, finalmente tenemos de regreso a un personaje que ha pasado fuera del fandom y fuera de la serie por varios años. ¿Qué tan relevante va a ser para la serie? No lo sabemos, pero vamos a averiguarlo en los siguientes capítulos. Y creo que eso es todo lo que yo podría hablar de Shingeki no Kyojin en estos capítulos que han sacado. Sé que estoy atrasado en los otros capítulos, esto lo estoy grabando mucho más actualizado con respecto a lo que está saliendo en la serie, pero como saben la verdad es que tengo muchas tareas pendientes. De pasar un mes encerrado la verdad es que te descuadra todo. Pero voy a intentar igualarme en los capítulos que están saliendo semanalmente, que creo que ya van 3 capítulos más que me toca hacer un video. Aunque también sé que no son muy relevantes dentro de la historia, son relevantes pero son más como primeras impresiones y tal, no hay mucho importante en esos capítulos, exceptuando tal vez en los que están viniendo en estas semanas. También sé que estos no son unos resúmenes perfectos como intento hacerlos semanalmente, pero es lo que puedo hacer en estos momentos que estoy recuperando mi ritmo. Y ya para finalizar he de decir que estos capítulos de Shingeki no Kyojin me está gustando. También MAPPA está haciendo un trabajo increíble con la adaptación. Están cambiando muchas cosas que a mi parecer son importantes para la serie. Porque como sabemos, Isayama no es muy buen dibujante y no da a entender todo lo que quiere expresar dentro de su obra. Mas MAPPA lo está haciendo a la perfección. Están cambiando el Eren del manga con el Eren del anime. Se entiende mucho más sus interacciones y todas sus expresiones faciales son mucho más detalladas, lo cual le dan puntos extra a la casa MAPPA. Finalmente he de decir que la obra me está encantando, me está gustando cómo está llevando el estudio todo el anime. También aprovechando para informarles que me he creado una cuenta de TikTok, se llama AnimeHome27 si más no me equivoco. Subo ahí reseñas rápidas o alguna pendejada que se me ocurra, no sé. Básense a ver qué tal les parece, no sé, está ahí, ¿no? Disfrútenlo. Chao, chao.